Veo que hemos empezado la quinta temporada como acabamos la cuarta. No sé por qué lo dices, Laura. Quizás es por mi uniforme de revisor de JR Central. Mira, Luis, a mí no me pillas, que hasta yo sé que se acaban de cumplir los 60 años de la Tokaido Shinkansen y sabía que querrías hablar de esto. Viajeros al tren, digo al podcast. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Pues sí, 60 años del Tokaido Shinkansen, de Hace la 2 línea días. Tokaido Shinkansen. Bueno, de hecho, tenemos que decir que estamos grabando esto justo el día del aniversario. Efectivamente, para que sea más redondo. Y estoy muy contento además de que sea un japonesamente, porque parece, ¿no?, que japonesamente es como mucha tradición, pero la parte de innovación también es importante y es parte de la tradición japonesa, Claro. quizás más reciente, ¿no?, desde el periodo Meiji y demás, pero es tradición también el innovar en ciertos aspectos que importan de otros lados, pero que innovan como nadie. Bueno, recuerdo un japonesamente que hicimos del washlet, del retrete japonés, Por ejemplo. que sé que gustó mucho. A la Claro. gente le sorprendió mucho que pudiéramos estar una hora hablando del retrete, ¿no? Y de un tema, pues, un poquito a veces así... Escatológico. Sí, extraño. Pero bueno, volvemos al Shinkansen porque el 1 de octubre de 1964 el mundo, yo creo que todo el mundo se quedaba boquiabierto con ese tren que parecía casi un avión. Total. Y que unía dos ciudades a 200 kilómetros por hora por primera vez en la historia. Totalmente. Para mí fue una proeza incontestable, ¿no? Fruto de, pues eso, el empuje de un país que unos años antes había quedado devastado por la guerra y estaba en un momento dulce, entre comillas, porque era, claro, también mucho trabajo, mucho esfuerzo de los japoneses en esas décadas de creación y de construcción y de crecimiento del país, porque claro, es que además 10 días después de la inauguración del primer tren bala se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio. Exacto. Y claro, poniendo el foco en la ciudad de Tokio, ¿no? Claro, pero luego hubo sedes secundarias, ¿no? Pues en ciudades pues como Osaka, por ejemplo. Y claro, tener un tren bala que conectase esas dos ciudades, ¿no?, a 200 por hora y que tuviera todas las cámaras de todo el mundo apuntando hacia ello, es que fue realmente algo único. Sí, especialmente por esto que dices del propio contexto histórico. 20 años antes Japón estaba en una situación deplorable realmente. Bueno, es que estaba... Después de la guerra, claro. Que estaba hecho trizas, estaba Exactamente. reducido Y a escombros. Muchas ciudades, pero especialmente Tokio, ¿no?, con esos bombardeos al final Por de eso. lo que sería la Segunda Guerra Mundial, pues, y ver renacer de alguna manera ese país, como tú has dicho, con el esfuerzo al final de todos, pues es una historia realmente interesante, ¿no? Y hasta conmovedora, me atrevería a decir, cómo se puede pasar de estar tan mal a, pues eso, en el 64 ya inaugurar esa primera línea de tren bala, ¿no?, de un tren de alta velocidad unos días antes de que se inauguren los Juegos Olímpicos. La verdad es que es bastante sorprendente. Lo que pasa es que, si te parece, podemos hablar un poco de lo que fueron los orígenes de esta línea para luego hablar de algunos datos y de cosas más actuales de la propia línea Tokaido Shinkansen. Vale, con lo cual entiendo que vamos un poquito, echamos la vista un poquito Claro. atrás y entiendo que quizá el origen lo vamos a encontrar, como muchas cosas, con el final del periodo Edo. Y sobre todo la restauración Meiji del 1868, que es lo que yo decía, ¿no? Hay cosas, ciertas innovaciones que surgen cuando se importan algunas tecnologías que vienen de fuera, que llegan a Japón quizás más tarde, evidentemente, de lo que esas tecnologías llevan en otros países, Sí. pero que en algunos casos, como en el caso del tren, pues en Japón se empieza a innovar a fondo, a tope, porque realmente es una manera de vertebrar el país. Es curioso el tema de la restauración Meiji porque, claro, llegan muchas influencias. Claro, recordad que estamos periodo Edo, Japón está cerrado, básicamente, sí que llegan cositas, pero no a gran nivel, con lo cual todas las influencias extranjeras van a llegar justo con ese nuevo Japón, el Japón Meiji. Y tú decías, ¿no? Claro, llegan más tarde, pero llegan de golpe, llegan mucho de golpe, luego los
los japoneses envían a muchos antiguos, ¿no?, ex samuráis, hijos de samuráis, los envían a diferentes puntos de Europa, de Estados Unidos, para aprender justamente muchas Efectivamente. disciplinas diferentes, desde medicina, arquitectura, lo que sea, ¿no? Y uno de los puntos justamente era el ferrocarril, porque al final el ferrocarril pues ya llevaba unas décadas desarrollándose, ¿no? De hecho, en España ya se había inaugurado la primera línea de ferrocarril, que fue, si no me equivoco, entre Barcelona y Mataró en 1837. Efectivamente, 1837, que todavía era periodo Edo en Japón y Eso todavía es. quedaban pues unos 51 años para Esa apertura. para el comienzo del periodo Meiji. Sí. Y claro, dices, madre mía, madre mía. De hecho, la primera línea japonesa de tren conectó Shimbashi, que está en Tokio, con el puerto de Yokohama, lógicamente, ¿no? Uno de los puertos más importantes y de los que primero se abrió al comercio internacional. Era importante conectarlo, ¿no? Justamente Totalmente. con el centro de Tokio. Y los trabajos de planificación empezaron en 1870, pero se inauguró 2 años más tarde, en 1872. Pero es que, claro, tú fíjate, Laura, que la restauración del poder imperial y un poco esa modernización... Es verdad que los barcos de Perry habían llegado en 1853 y que ya había empezado a haber... Ya había movimiento. Pero Sí. lo que es el definitivo punto en el que Oficial, dices, sí, sí. no, vamos a dejar atrás, ¿no?, ciertos aspectos tradicionales, vale, sí, somos japoneses, tal, ¿no? Hay cosas culturales que son propias, todo lo que tú quieras, pero vamos a tope con la tecnología occidental. Pues de 1868 a 1872, en solo 4 años, ya tenían una línea de tren funcionando. Que dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿con qué velocidad incorporaron Ahí está. tecnología, técnicas, fabricación? Incluso aunque en aquel momento hubiera que importar, por ejemplo, máquinas de locomotoras que hemos visto en museos Sí. ferroviarios de Japón, que muchas de las primeras locomotoras que circularon pues eran de importación británica o alemanas o cosas así, ¿no? Pero dices, qué maravilla. Totalmente. Es verdad que era una línea relativamente cortita, ¿no?, en este origen, 29 kilómetros. Se tardaba unos 53 minutos en completar el recorrido, una velocidad tampoco muy rápida, ¿no?, 33 kilómetros por hora, pero es lo que tú dices, con solo realmente 4 años ya, o sea, como que se ponen las pilas, ¿no? Se Yo creo ponen... que lo que define un poco este momento en el Japón Meiji es decir, vale, llegamos tarde, ¿no?, porque hemos estado encerrados y llegamos muy tarde a todas estas innovaciones, pero nos vamos a intentar poner al mismo nivel que todas estas potencias occidentales, ¿no? Y vamos a intentar estar justo a su mismo nivel, ¿no? Totalmente. De hecho, hay que tener en cuenta aquí que esta primera línea de tren se hizo de vía estrecha. Te iba a preguntar de esto, porque sé que tú controlas estas cosas, siempre me estás hablando de... No, y luego es "Esto vía importante estrecha, esto es a la vía no hora sé de qué". hablar del Vale. Shinkansen, porque todo el tren en Japón, exceptuando el Shinkansen, es de vía estrecha, ¿no? Vale. Que son 1067 milímetros, es decir, básicamente 1 metro entre los dos raíles, porque es más económico y está más adaptado a terrenos montañosos y trazados sinuosos, que es algo que en Japón hay muchísimo, precisamente por lo montañoso que es el país. De hecho, si te fijas en España, la única zona de España donde hay trenes de vía estrecha es precisamente en el norte, que es precisamente una zona muy montañosa. Cierto. ¿No? Toda la costa cantábrica, Sí. Galicia, Asturias, hasta Santander, pues hay trenes de vía estrecha, ¿no? Lo que antes era FEBE. Bueno, para los que nos escucháis desde fuera, pues para el trivial de japonismo, ¿no? Pues que Exacto. sepáis que existe. Pero es eso, porque es más económico y está más adaptado a líneas que la vía pues tiene que a veces bordear los caminos que dejan pues las montañas, porque también construir túneles en todos los trazados pues resulta muy caro y a veces pues dice, pues mira, es mejor pues ir por los valles que van dejando las montañas libres. De todas maneras, hablábamos también aquí en Japonesamente, creo que fue en Japonesamente, de la línea Tokaido. Bueno, no de la línea De la Tokaido, ruta. perdón, de la ruta Tokaido. ¿Recordáis? Una de esas 5 grandes rutas que conectaban Tokio, en este caso con la ciudad de Kioto, pasando por la costa del Pacífico. Esa era la ruta más importante del Japón Edo. Se trasladó esa ruta
al tren se hizo, porque entiendo que, claro, al final con la apertura también de Japón, el puerto de Yokohama importantísimo, con Claro. Tokio al lado, pero también toda la zona del puerto de Osaka va a tener gran Efectivamente. importancia. Y luego Probablemente el puerto Nagoya, de Nagoya, entre exacto. medias. De hecho, la línea Tokaido de tren como tal quedó completada en 1889. Ostras, también muy rápido, También muy rápido, ¿no? Y de hecho esta línea contribuyó a desarrollar más el llamado cinturón industrial del Pacífico, precisamente por la facilidad de movimiento entre las ciudades que se encontraban en esa ruta. Lo que pasa es que, claro, el trayecto entre Tokio y Osaka en aquellos años se completaba en unas 18 horas 54 minutos y con Ostras. locomotoras de vapor, claro. Luego, en 1930 llegó la primera reducción significativa de tiempo de viaje porque se introdujo un nuevo Limited Express que se llamaba Tsubame, que ahora es el nombre que tiene uno de los trenes bala de la línea Kyushu, y hacía el trayecto en 8 horas y 20 minutos, que dices, vaya tela de todas maneras, y aún así seguía siendo con locomotoras de vapor. Luego, por ejemplo, pues se siguieron añadiendo mejoras a la línea Tokaido. ¿Por qué tanto la línea Tokaido? Pues precisamente por esa importancia industrial y por esa también importancia de los núcleos de población, que era donde empezaba a vivir mucha más gente comparado con otros lados de Japón. Si miráis cualquier mapa de terreno, ¿no?, de Japón, veréis que gran parte de las islas japonesas están cubiertas de montañas, son montañas, y en ellas es bastante difícil al final pues que surjan grandes ciudades, grandes núcleos de población y también grandes núcleos industriales. ¿Dónde salen? Pues tradicionalmente salen en lugares más planos, hasta normalmente cerca de puertos, ¿no?, de salidas al mar, con lo cual en las costas. Así que ya cuando hicimos el episodio del Japón de delante, el Japón de atrás, justamente estuvimos hablando, ¿no?, un poquito de esto, de al final, claro, la costa del Pacífico tiene esas 3 grandes bahías, que encima son 3 grandes núcleos de población, 3 grandes núcleos industriales, y encima conectados ya en el periodo Edo, una ruta a pie, y luego, ya veis, a finales del siglo XIX, ya con esta primera línea Tokaido, ¿no?, de tren, ¿no? Luego, claro, se hicieron mejoras como, por ejemplo, instalar una segunda vía que permitió hacer muchos más servicios, y en 1934 se construyó un túnel, el túnel de Tanna, que era de 7,8 kilómetros, que evitaba tener que hacer un rodeo en las montañas entre Atami y Numazu, ¿no? Que era también una manera de seguir apostando por esa ruta, a pesar de, imagínate, la complejidad de hacer un túnel ferroviario en montañas de casi 8 kilómetros en aquellos años, ¿no? Y esto, claro, permitió aumentar el tráfico ferroviario en una de las líneas más importantes, pero hasta 1956 no se electrificó por completo la línea, que tiene tela. Y claro, pues esto pues hizo también que las cosas mejorasen. Pero de todas maneras, pues claro, a medida que se aumentaba la capacidad y que esas ciudades del cinturón industrial del Pacífico crecían tanto en población como en producción industrial, pues la capacidad, incluso con las cosas que se habían hecho, se quedaba corta, ¿no? Claro, había cada vez más demanda, ¿no? La demanda no paraba de crecer. Claro, entonces se planteó en 1940, oye, deberíamos crear una línea de ancho estándar. El ancho estándar en temas ferroviarios tiene 1435 milímetros, ¿no? Los raíles están un poco más separados que los de vía estrecha. Y la idea, entonces, era conectar Tokio con Shimonoseki, que está al oeste de Japón, justo en la punta de la isla de Honshu, ¿no? La más grande de las 4 islas principales, y querían tener un tren a 200 kilómetros por hora, pero claro, como con locomotoras de vapor. En 1937, de hecho, con el comienzo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la línea Tokaido, la normal, incrementó de forma tremenda su tráfico de pasajeros y mercancías, y el plan se volvió incluso todavía más ambicioso, porque era un momento... Japón estaba en ese momento de que se creía un poco que era capaz de todo, ¿no? Bueno, y estaba en ese momento de imperialismo, dominado por los líderes militares más que políticos, y con esa idea de la esfera de coprosperidad de Asia Oriental, de somos los líderes de Asia. Y de hecho dijeron, oye, ya que estamos planteando hacer este tren hasta Shimonoseki, ¿por qué quedarnos allí? Podemos hacer un túnel bajo el estrecho de Tsushima y conectar la línea de tren
con Corea y de allí llegar hasta Manchuria. Porque claro, sí. Corea y Manchuria en aquel momento eran posesiones japonesas. Estaban ocupadas, sí, claro. sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Y sabes qué nombre se le pusieron a los trenes, a ese plan que había de conectar con línea de alta velocidad todas estas posesiones japonesas con Japón? Dangan Resha. Dangan Resha. A ver, Resha sabemos que es el tren, ¿no? Sí. El tren circulación normal. Dangan, no sé, yo apuesto que va a ser algo como bala. Efectivamente. O sea que tren bala, en la nomenclatura de tren bala, aparece por primera vez aquí. Exacto. Este momento. En este momento, antes de que se construya la línea Tokaido actual. De hecho, si tú te ves en la serie 0, que nos estamos adelantando un poco, ¿no? Pero si te ves el primer Shinkansen, el Shinkansen original que circuló cuando se inauguró en el 1 de octubre de 1964, tú ves la pinta y dices, no sé por qué le llaman tren bala porque parece más un supositorio. Bueno, pero es un supositorio y una bala al final es muy parecido. Yo te iba a decir que sí se parece a una bala. No, es verdad. Se parece a una bala más la serie 100, que tiene el morro más de pico. Pero la serie 0, la original, que tiene el morro redondeado, por ejemplo, parecía más a un DC-10, un avión de estos de McDonnell Douglas, ¿no? Luego incorporado a Boeing. Siempre he pensado, ¿no?, que le encajaba el nombre de tren bala por también el aspecto, pero es curioso que el nombre de tren bala realmente ya estuviera de antes, ¿no? Estaba Cuando Japón de antes. tenía estos planes un poco, permíteme, alocados, porque Exacto. me parece bastante alocado estar pensando ahí. El caso es que comenzaron a planificar y hacer ciertos trabajos, ¿no? Se diseñaron planes sobre trazados posibles, qué estaciones habría en la línea, se empezó a expropiar y adquirir terrenos, etc. Lo que pasa es que, claro, el inicio de la Guerra del Pacífico, cuando Japón ataca Pearl Harbor, en 1941, trastocó los planes del gobierno japonés primero y luego en el 43 los paró por completo. Pero una parte de los trabajos necesarios se había hecho y se pudieron reusar más tarde cuando se retomó el proyecto. Entiendo que el proyecto en sí se retoma ya después de la guerra, porque en los últimos años de la Guerra del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial, Japón está dedicado exclusivamente a sus batallas, ¿no?, militares, a salir un poco de ese entuerto en el que se ha metido, sinceramente. Derrota de Japón, 1945. ¿Cuándo se empieza un poco con desarrollos o cómo está el tema de la línea Tokaido? Porque la hemos dejado ahí, que sí que está construida. Está construida, pero cambios. Todavía no está electrificada. Entonces, a principios de la década de 1950, fíjate si era importante esta línea, que transportaba ya el 24% de los pasajeros totales de Japanese National Railways, ¿no? La JNR, que era la entonces compañía pública de ferrocarriles que años más tarde se separaría en las diversas JR que existen ahora. De hecho, esta compañía pública de ferrocarriles, propiedad del Estado entonces, hoy es privada, se creó en 1949. Pero fíjate, prácticamente una cuarta parte de todo el tráfico ferroviario de Japón iba solo por la línea Tokaido, a pesar de que en longitud, si tenías en cuenta en aquel momento, oye, de todas las vías que hay, ¿no?, todos los kilómetros de vía, ¿qué porcentaje representa la línea Tokaido? Pues solamente un 3%. Tremendo. Un 3% de vías tenían una cuarta parte del tráfico. Exacto, es claro. Ya impresionante. te demuestra que esa es una ruta de importancia. De importancia y en la que nacional. vas a tener que hacer mejoras, ¿no? Y la primera, claro. O sea, es la primera en la que tienes que poner toda la carne en el asador. Decíamos antes, ¿no?, que la electrificación total no llegó hasta 1956 y entonces había servicios llamados Kodama, que luego el nombre se reutilizó, ¿no? Hablaremos un poco más de esto más adelante. Y hacían el trayecto entre Tokio y Osaka primero en 6 horas y 50 minutos y a partir de 1960 se consiguió bajar a 6 horas y media. Bueno, no está 6 horas mal. y media Tokio-Osaka. Dices, oyes, pues no está mal, nada la verdad, mal. Sinceramente, no está mal. Seguía siendo popular, entiendo, después de la guerra. Bueno, imagínate, claro, ¿no?, todo el tráfico que había de gente. La demanda era tan grande que a veces piensas, ¿no?, que para compararlo con algo, más que billetes de tren, parecía que hablases de, no sé, pues de conciertos de Arashi, ¿no?, o algo de esto, ¿no? Lo digo porque es que los billetes se vendían con un mes de antelación
y se agotaban normalmente a los 10 minutos de haberse puesto a la venta. Quejaros del Museo Ghibli y del Parque Ghibli, de todas esas Totalmente. cosas. Esto ya Exacto. pasaba en Tendríais que Japón. haber vivido en la década de 1950 en Japón y haber intentado subir a la línea Tokaido convencional. Pero realmente la primera piedra virtual, ¿no? Porque todavía no se había empezado a construir, de lo que sería la línea Tokaido Shinkansen, se puso en 1957. Porque entonces se estaba conmemorando el 50 aniversario del RTRI, que es el Railway Technical Research Institute, Okay. y se plantearon una serie de charlas con un título común que se llamaba el ferrocarril de alta velocidad del futuro. Ya se movía, Claro. se estaba moviendo el Sí, tema. porque ya notaban, ¿no?, que había necesidad de algo diferente. Y claro, los trabajos del tren bala original habíamos dicho que se habían parado, pero la investigación no quedó en suspenso. Entonces, en esas conferencias, varios ingenieros de la compañía pública japonesa de trenes dieron una charla histórica y en ella aseguraron que se podían recorrer los 550 kilómetros que separan Tokio de Osaka en 3 horas con un tren eléctrico que circulase a un máximo de 250 kilómetros por hora. Piensa que esto se dijo en una charla en 1957. Suena, o sea, yo me imagino estar ahí y probablemente pensar, me están hablando, es ciencia ficción, es como lo de los coches voladores, O me tipo de están cosas, vendiendo ¿no? una moto y esto es humo que no veas. Sí, bueno, ha habido casos de estos también. También. en Occidente Bueno, y en el mundo actual. totalmente. De hecho, ciertos túneles Hombre, y cosas de esas. De hecho, en sí. aquel momento el anuncio provocó primero sorpresa, luego aplausos. Y de hecho se dijo, ¿no?, pues los nuevos trenes que circularían por esta línea serían super expreso de los sueños para distinguirlos de los servicios expreso, ¿no?, de los límites express que ya circulaban en Japón. Porque, Esto claro, del Super Express de los sueños os tiene que sonar, porque yo creo que ya explicamos. Diría que en alguna palabra, ¿no?, japonesa, sí. Hablamos justamente de qué significaba Shinkansen, pero de Eso realmente primeros como ideas de nombre del Shinkansen, etcétera, etcétera. Así que esto ya os debería empezar a sonar a Shinkansen. Pero básicamente es eso, porque en Japón tienen diferentes categorías de trenes en función del esquema de paradas, ¿no? Sí. Tienes los locales, los futsu, o los kakunoeki, ¿no?, que paran en todas las estaciones. Tienes los rapid, que paran un poquito menos, los Special Rapid, que todavía se saltan alguna más, luego los Limited Express, que todavía paran en menos sitios. Y claro, pensaron, oye, este tren bala que estamos planteando va a hacer todavía menos paradas que un Limited Express, entonces no puede ser un Limited Express, ¿no? Entonces le tenemos que poner una categoría por encima y pusieron eso, pues un super expreso de los sueños, porque los sueños van muy rápido. Da la sensación de que ni ellos tampoco lo tenían muy claro si se iba a conseguir, porque lo de los sueños me suena a mí un poco a, bueno, ¿no? Como... Pero lo dices en japonés y el Yumen 8 Tokyo queda es mejor. muy bonito. Queda mejor. Muy bonito. Es cierto que estamos en un momento importante, ¿no?, para la línea, porque hay mucha demanda, mucho uso. De hecho, en 1958 el gobierno ya aprueba un grupo de trabajo para justamente dar salida al problema de esta ruta que está por encima, ¿no? Realmente hay demasiada demanda y de hecho creo que hubo varios accidentes un poquito después que como que reforzaron al final la idea de que algo había que hacer. Totalmente. En 1962 hubo un accidente muy grave con 160 muertos y en 1963 hubo otro con 161 muertos en la línea Tokaido convencional por el congestionamiento de la línea y la falta de medidas de seguridad. Y como tú dices, ¿no?, esto mostraba claramente que hacer una nueva línea no era un capricho sin más. Lo que pasa es que no estaba muy claro cómo tenía que ser esta nueva línea, porque hubo varias alternativas, ¿no? Por un lado, se barajó cuadruplicar la vía, ¿no? Tenías una vía doble, que ya habíamos dicho que uno de los grandes momentos fue duplicar la vía, ¿vale? Pero dices, pues bueno, en lugar de duplicarla, pues pongo otras 2 más. Lo que pasa que, claro, en ese caso tendrías que ponerlas también de vía estrecha, igual exactamente siguiendo la misma ruta que la línea convencional que ya tenías, porque iban a ser paralelas. Y dices, bueno, no sé yo si me convence. De hecho, la solución se descartó debido al gran número de edificios a lo largo de la línea existente. Tú sabes que muchas veces en Japón tienes las vías de tren, las de convencional, las que son de vía estrecha, y las casas están pegadas a las con vías. Los pasos a nivel. Exacto. Tú imagínate construir
otras 2 vías al lado. Probablemente no caben. No caben, efectivamente, ¿no? Imagínate la cantidad de casas que tienes que tirar y que para tirarlas tienes que expropiarlas, dar dinero a los propietarios que se muden y tal. Bueno, un lío. Entonces, pues dices, no se puede hacer. Además está el tema del radio de las curvas. Porque claro, lo bueno de la vía estrecha es que puedes hacer curvas muy cerradas que sigan un poco los contornos del terreno. Porque al final también, claro, los trenes no van tan rápido. Exacto, cuando tú quieres circular a altas velocidades, necesitas que las curvas tengan un radio bastante más grande, ¿no? Para que el tren a esa velocidad, pues si la curva es demasiado cerrada, es que no la puede hacer. Con lo cual entiendo que la opción ganadora sería hacer una línea totalmente nueva. Totalmente nueva, pero aún así hubo 2 opciones. Hacer la línea separada de la actual, pero también de vía estrecha. Vale. Pero la tercera, que es la que se llevó a cabo, es hacer la línea nueva, separada de la actual, pero con ancho de vía estándar, el de 1435 para milímetros. Que justamente, entiendo, también pudiera tener más capacidad probablemente y pudiera ir a una velocidad mayor. Claro, porque al tener también esa anchura nueva, los trenes podían tener un gálibo mayor, podían tener más asientos dentro del tren. Claro. De hecho, fíjate que los Shinkansen tienen una... Bueno, los Shinkansen es que no se acaban, perdona. Yo siempre es algo que alucino cuando estamos en Japón. Ya sé que es muy diferente el primer Shinkansen de lo que tenemos en la actualidad, pero permíteme este apunte, es alucinante. Estás en el tren y dices, pero Dios santo, es un tren larguísimo, sí, ¿no? actualmente con una son capacidad... 16 coches, pero luego lo que quería decir, ¿no?, es que tienen una configuración de asientos en clase estándar de 2+3, que evidentemente en los trenes de vía estrecha es 2+2, ¿no? Ya estás metiendo mucha más gente, cuando encima tienes muchos más coches. Y una cosa importante además de esta tercera opción es que no iba a haber pasos a nivel. Que muchas de las cosas que hoy consideramos normales en líneas de alta velocidad, ¿no?, que tienen, pues eso, que están totalmente separadas del tráfico, que no hay pasos a nivel, que están valladas, ¿no?, para que no haya accesos de gente externa, todo esto ya surge aquí, efectivamente. Entonces, en aquellos momentos, los responsables de JNR, de la compañía pública, pensaban que el ferrocarril había iniciado un declive frente al transporte aéreo. Bueno, claro, entiendo que es un momento complicado, porque justo está el transporte aéreo que está despegando, nunca mejor dicho. que bien encontrado. Y claro, dices, ¿hasta qué punto no puede ser una alternativa viable? Sobre todo porque con la tecnología que había en ese momento ferroviaria, piensas, no podemos competir y no da la sensación de que podamos competir. Esto yo creo que es un sueño loco, ¿no? Y además, lo que pasa es que hubo 2 personas que fueron muy importantes para que esto siguiera adelante, ¿no? Uno es Shima Hideo, que fue el ingeniero jefe de JNR, y el otro, Sogo Shinji, que fue presidente de JNR, porque estas 2 personas apoyaban esta tercera opción. Pero hasta que llegó Sogo a la presidencia de JNR, de hecho, la corriente de opinión mayoritaria pasaba por mantener la vía estrecha. ¿Por qué? Porque era lo conocido. Y sabemos además que en Japón muchas veces, aunque haya habido mucha innovación, a veces nos cuesta a todos los seres humanos, yo creo, cambiar a cosas que sean totalmente nuevas, ¿no? Sí. Entonces, si no fuera por el empuje decidido de Sogo en la presidencia de JNR, seguramente no se hubiera hecho, ¿no? Entonces, estas 2 personas y su obstinación son un poco responsables de que tengamos el Shinkansen tal como los tenemos. Y gracias a que JNR era pública... Es lo que te iba a decir, que claro, JNR era una compañía pública en ese momento. Entiendo que eso facilitó, entre comillas, que el proyecto siguiera adelante, porque si hubiera sido privada, conseguir fondos, porque claro... No, hombre, si hubiera sido privada, conseguir fondos no habría sido tan complicado. Pero piensa que hoy, por ejemplo, que son privadas, los fondos entonces se hubieran empleado en desarrollos comerciales, hoteles, centros comerciales alrededor de las estaciones, etcétera, como ahora. ¿Pero por qué? Porque son desarrollos rentables en plazos cortos, no a largo plazo. Claro. ¿no? Lo bueno de que fuera compañía pública entonces es que pues, se metió dinero pensando en, bueno, pues esto tiene que salir porque es algo bueno para el país. De hecho, el coste aprobado por el gobierno para la construcción de la línea Tokaido Shinkansen, que iba a tardar 5 años en completarse, fue de 198.000 millones de yenes de la época, que es una salvajada. Madre mía. Una parte iba a ser un préstamo del gobierno, otra parte iba a ser una emisión de bonos por parte de JNR y además una tercera parte iba a ser un préstamo del Banco Mundial. Wow. ¿No? Sí. Y Shima Hideo, que era el responsable de supervisar el desarrollo del tren,
convenció al Banco Mundial de que el Shinkansen no era una tecnología experimental, ¿no? Les convenció de que la línea iba a utilizar tecnologías seguras que se habían probado ampliamente con anterioridad para que no se echasen atrás y asegurar esa parte de la financiación que dices, vaya tela. Y luego, pues bueno, el presidente de JNR, algo también que ocurre muchas veces en Japón, aunque en este caso para bien, pues hizo algunas trampas con el coste. ¿Cómo que para bien? Hacer trampas no puede ser para bien. No, evidentemente no, pero bueno, gracias a eso tenemos el tren bala. Lo digo porque es que lo que hizo, él sabía que el coste final iba a ser mucho más caro, pero que tenía miedo de que le dijeran que no era viable por el coste y porque la recuperación de la inversión entonces se antojaba a muy largo plazo. Y de hecho, cuando la línea Tokaido Shinkansen se inauguró, el coste se había casi doblado, 380.000 millones de yenes. Pero fíjate si tuvo éxito, que solo 8 años después de la inauguración ya se habían recuperado los costes iniciales. Sí, lo que pasa es que por lo que sé, todo esto al final pasó factura, ¿no? A Sogo, y creo que un año antes de la inauguración del Shinkansen, con esos costes ya completamente disparados, tuvo que dimitir como presidente. Sí, dimitió como presidente porque tenía mucha presión precisamente por los costes, aunque ya estaba muy avanzado el proyecto y se veía que iba a ser una realidad. Y se responsabilizó del error de cálculo. Y en solidaridad con él, pues Shima, el ingeniero jefe, también dimitió. Y claro, esto hizo que cuando hubo la ceremonia de inauguración del Shinkansen el 1 de octubre de 1964 en la estación, esto que les gusta tanto a los japoneses, ¿no? Con estas bolas que sueltan como el confeti y demás. Que tenéis el iconito en vuestros móviles. Exacto, que está de emoji en los móviles. Exacto. Pues ni el padre político, por así decirlo, ni el padre técnico de la criatura estaban presentes. Ay, qué pena, ¿no? De hecho, los responsables de JNR entonces ni siquiera pensaron en invitarlos. Pero hay un detalle, al menos no con Shinji, pero al menos con. No con el ingeniero jefe, Shima, perdón, pero sí con Sogo, en la estación de Tokio. Que esto mucha gente no lo sabe. Ah, es verdad, la plaquita esa. Exacto, porque es un pequeño monumento conmemorativo dedicado a Shinji Sogo, el antiguo presidente de JNR, que está al final de la plataforma de los andenes 18 y 19. Entonces, claro, te tienes que ir hasta el final. El final en dirección ya hacia Osaka. Y claro, mucha gente pues no llega hasta ese punto. Bueno, porque como además, mucho llegan los del primer coche. Eso, porque además es que, claro, los andenes son muy, muy largos, Sí. ¿no? Tú subes al andén con las escaleras mecánicas más o menos hacia la mitad del andén, que tienes ahí las tiendas de Equiben, ¿no? O como mini combinis en el andén, y prácticamente no llegas hasta ese punto. Tienes que saber a ciencia cierta que existe esta placa conmemorativa entre los andenes 18 y 19 para ir a verlo. Pero es algo curioso que recuerda ese origen del Shinkansen. Pero volvamos a la construcción de la línea. ¿Cuándo se puso la primera piedra para esa línea Tokaido Shinkansen? Pues se puso el 20 de abril de 1959 a la entrada del túnel de Shintanna. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de un túnel de Tanna? Sí. ¿No? En la zona más o menos de Atami y todo eso, pues se hizo un nuevo túnel, porque claro, ese otro estaba utilizado por la línea Tokaido, convencional. pero más o menos como la línea nueva, aunque no fuese exactamente paralela, pero tenía que discurrir más o menos por el mismo sitio, pues se hizo un túnel llamado Shintanna, Nuevo Tanna, entre las estaciones de Atami y Mishima. Y se hizo así, se empezó aquí porque se esperaba que fuera la parte más complicada de la construcción de la línea. Ah, qué simbólico. Y dijeron, pues vamos a empezar por el sitio más difícil y el que nos va a llevar más tiempo. Qué bueno. Y luego, ¿cuándo empezaron las pruebas? Porque me has dicho 1959, sabemos que será el 1 de octubre del 64. ¿Cuándo empiezan las pruebas de circulación? Pues las pruebas comienzan en 1962 cuando se fabrican 2 trenes prototipo de lo que será la futura serie 01, de solo 2 coches y otro de 4 coches, y se hizo una pequeña línea de pruebas de 12 kilómetros en la prefectura de Kanagawa. Es parecido a lo que ocurre con el Shinkansen de levitación magnética, que en la prefectura de Yamanashi tienes un tramo que luego va a ser parte de la línea Chuo de levitación magnética, pues aquí lo mismo, ¿no? Se hizo un tramo de 12 kilómetros que luego fue parte de la línea Tokaido, y en esos 12 kilómetros se probaron estos trenes y de hecho en los 2 años siguientes recorrieron 250.000 kilómetros para asegurar que nada se dejaba al azar y que
todo estaría en perfecto estado de revista para cuando se inaugurase. Y todo estuvo en perfecto estado de revista, como has dicho tú, porque el 1 de octubre de 1964 se inauguró oficialmente esa línea Tokaido Shinkansen, la primera línea de alta velocidad de Japón. Exacto, a las 6 de la mañana comenzó a circular el Hikari 1 desde la estación de Tokio en dirección a Osaka y el Hikari 2 desde la estación de Shin-Osaka hasta Tokio. O sea, algo súper interesante. De hecho, un reportero del Yomiuri Shimbun, un periódico japonés que iba a bordo del Hikari 1, comentaba, dice, había mucha gente en la autopista de Yurakucho a Shimbashi, incluso a pesar de ser tan temprano. Querían ver el primer servicio de Shinkansen y algunos hasta saludaban para celebrarlo. Pero es que incluso hay algunas fotos antiguas de aquel primer servicio en el que se ve, por ejemplo, el Shinkansen circulando, y no siquiera de ese primer servicio, sino del primer año también, Sí. en el que los coches se paraban en la carretera para ver al Shinkansen pasar. Hombre, si te sigue alucinando ahora, y nosotros hacemos a veces excursiones para irnos a ver yo qué sé, el Shinkansen pasando por enfrente del Monte Fuji y vamos andando entre campos, ¿no? Para llegar al punto perfecto para hacer la foto y disfrutar de las vistas, pues imagínate en el 64, ¿no? Es que es increíble, Flipante, brutal. flipante. Pero, y no ha cambiado mucho, porque en la actualidad también siguen, cuando hay inauguraciones de tramos de Sí. Shinkansen y demás, la gente sigue saliendo a la calle, a los campos, a los cruces, a las carreteras. Y salen con carteles, Exacto, con a banderolas, saludar. saludan a los trenes. Sí, Total. sigue siendo una relación muy, ¿cómo decirlo? Muy simbiótica casi con el tren, ¿no? Quizás eso que decíamos al principio, de que Japón llegó tarde a ciertas innovaciones por haber estado cerrado en el periodo Edo, pero que luego el tren, por ejemplo, ayudó a vertebrar el país, ¿no? Un país tan alargado, el tren sirvió mucho para conectar muchos lugares interesantes. Bueno, ya tenemos inaugurado este primer Shinkansen, la Ya línea está. Tokaido Shinkansen. Un aplauso. La pregunta es, ¿tuvo éxito? Mucho. y lo Entiendo sé. que sí, porque ahí sigue teniendo éxito, de Sí, hecho, sí, ¿no? sí, es tremendo. ¿Me puedes dar tremendo. algunas cifras del Sí, éxito que sí. tuvo esta línea Pues Tokaido fíjate, Shinkansen? en el año 64, cuando se inauguró, la línea tenía unos 61.000 pasajeros diarios. En Ostras, 2016, ya me parece un montón, ¿eh? Un montón. Pero en 2016, por ejemplo, había 445.000 pasajeros ¿Qué diarios. dices? Y en 2018, 466.000. Madre mía. Evidentemente, luego la pandemia, ¿no? hizo que estos números se fueran al traste y no se han recuperado todavía del todo, en parte por la propia situación de la población japonesa, ¿no? El envejecimiento y bueno, y por- la población que no para de crecer. Yo todos los años Exacto. perdemos 1 millón de habitantes, Perdemos a 1 millón pesar de habitantes. de que ganamos en habitantes extranjeros, la población sigue decreciendo de una manera brutal y abismal. Entonces es lógico. Pero fíjate, para que te hagas una idea de una idea comparativa, la capacidad diaria conjunta de las aerolíneas que conectan Tokio con Osaka es de alrededor de unos 30.000 pasajeros diarios. Entonces, claro, lo del tren bala Es una de barbaridad. la línea Tokaido Shinkansen es una salvajada realmente. Y bueno, por ejemplo, en 1964 el trayecto se hacía en 4 horas, ¿vale? Tokio-Osaka en 4 horas con el tren a 200 kilómetros por hora. En 1965, solo un año después, ya aumentó la velocidad máxima a 210 pasajeros, 210 kilómetros por hora. Pero bueno, en aquellos primeros años, con la serie 0, había 368 pasajeros por cada tren y 60 trenes al día. Que dices, está muy bien, ¿no? Es un momento de inicio. Japón está creciendo después de la recuperación de la Segunda Guerra Mundial. O sea que está muy, muy bien. Pero para que te hagas una idea, en 2019, el último año normal antes de la pandemia, pasamos de 60 trenes al día en 1964 a 373. Qué brutalidad. 373. Y pasamos de 368 pasajeros por tren a 1.323. Es que son números que no me caben a la cabeza. Y luego cuando ves que muchos trenes van bastante llenos, muchos coches van muy llenos. Exacto. Pero ¿cómo puede ser tanta gente para arriba, para abajo todos los días? ¿No? Es Efectivamente. tremendo. Y la velocidad máxima, por ejemplo, en 2013 era 270 kilómetros por hora.
con la introducción de una nueva serie de Shinkansen, un nuevo tren, se consiguió aumentar a 285. Que eso es interesante, quizá podríamos hacer un apunte, el tema de la velocidad, porque hay mucha gente que nos dice, ¿no? Solo los trenes japoneses pueden ir tan rápido, ¿no? No, y de hecho no siempre van tan rápido, ¿no? Exacto. Hay trenes en China, por ejemplo, que ya circulan a 350 por hora. Hay trenes en España incluso que también van a 300 por hora 300, y que sí. están certificados para ir a 350, etcétera. O sea, que no es... No todo es la velocidad. no, O sea, no, en no, este no, caso no. es más para mí la frecuencia. La frecuencia y también la propia innovación en su momento, ¿no? En que en el 64, con todo ese contexto histórico que hemos mencionado, con tan pocos años realmente, ostras, conseguir esto y conseguir esto con un éxito brutal, con, sí, una inversión que se les fue de las manos, por supuestísimo, el gasto fue extremo, pero luego se recuperó relativamente rápido, ¿no? Y eso me parece alucinante. Y sobre todo eso, la frecuencia, que a veces tú estás en la estación y dices, casi parece un metro. Y estoy Totalmente. hablando de una línea de alta velocidad que conecta dos ciudades que o sea, no son cercanas como el metro, están bastante alejadas la una de la otra, ¿no? Y eso es la verdad es que sorprende muchísimo. Exacto. Sí que hay que decir, bueno, ahora hablamos un poco de lo de la velocidad, que hablábamos, ¿no?, de las 4 horas en 1964, un poquito menos en 1965 porque se aumenta, pero en 2013, que es cuando la velocidad máxima era 270 por hora, el tiempo de viaje entre Tokio y Osaka eran de 2 horas 25, que está muy bien. Cuando se aumentó a 285, el tiempo bajó a 2 horas y 22 minutos, que realmente dices, No hay mucha diferencia. no hay mucha diferencia, pero por eso el aumento de velocidad no fue tanto motivado por reducir el tiempo de trayecto, sino facilitar el cumplimiento de los horarios en para las caso frecuencias. de retrasos, Claro. efectivamente, porque como puedes circular a más velocidad, es más fácil poder recuperar tiempo perdido si hay alguna incidencia en la línea. Y claro, cuando tienes 373 trenes al día, como ocurría en 2019, no es fácil recuperar tiempo porque los retrasos se acumulan y porque tienes trenes que están muy cerca por delante y muy cerca por detrás. Y el tema de la velocidad es porque la línea de Tokaido es un poco antigua, es de 1964, Claro, estoy imagínate. antes, y el radio de las curvas era de 2.500 metros, mientras que hoy se utilizan en Japón, por ejemplo, 5.000 metros para el radio de las curvas. Eso significaba que los trenes no podían circular a tanta velocidad Tan rápido. en los tramos curvos, ¿no? Entonces, cuando se sacó o se introdujo una versión renovada de uno de los trenes bala que circulaban, que tenía una suspensión activa y demás, eso le permitía circular en paso por curva pues un poco más rápido que antes, pero porque la tecnología había mejorado en los trenes, pero claro, la infraestructura en este caso seguía siendo la misma, pero por eso no se espera a corto plazo, ni tampoco es que se esté investigando, que yo sepa, seguir aumentando la velocidad de la línea. De hecho, los mismos trenes que en la línea Tokaido Shinkansen tienen una velocidad máxima de 285, los que continúan, por ejemplo, hacia Fukuoka, por la línea Sanyo, que es como la continuación natural de la línea, ahí ya sí que pueden alcanzar los 300 por hora, ¿no? Porque están capacitados y están, les han dado, o sea, están certificados para circular a más velocidad. Aparte de la frecuencia, quizá otra de las cosas que sorprende mucho del Shinkansen en general, la Tokaido, hoy hablamos de la Tokaido, es la puntualidad, Total, ¿no? total. Es que es increíble. Evidentemente pasan cosas, puede haber retrasos, por supuestísimo, pero en números concretos de retraso medio, creo que En eran 2018, por ejemplo, había 0,7 minutos. 0,7 minutos de retraso medio anual. Y claro, esto es importante también hablarlo en las circunstancias en las que tiene la línea Tokaido Shinkansen. Es evidente que aquí no se tienen en cuenta, por ejemplo, cuando la línea se cancela porque viene un tifón o pasan cosas, Sí. ¿no? Eso no se tiene en cuenta. Entonces es solamente el funcionamiento normal. Pero, por ejemplo, en el caso de la alta velocidad en España, tenemos muchos menos trenes de los que cabrían en la línea. Muchísimos ¿Y qué menos. pasa? Pues que los operadores ferroviarios en España se dejan unos colchones de tiempo tan grandes que muchas veces cuando estás llegando a la estación final el tren se ralentiza porque ha llegado con tiempo de sobra. Pero claro, cuando tienes 300 y pico circulaciones al día, y hay que tener en cuenta que los trenes bala no circulan de madrugada,
es decir, que no es que sean 24 horas al día, son bastantes menos, pues dices, es que no puedes dejarte ese colchón, no lo tienes realmente. Entonces, que tengas un retraso medio tan pequeño, ¿no? Dice mucho de la eficiencia con la que se opera esta con línea. el trabajo que hay. Hablemos de temas medioambientales, porque esto está de moda, esto hay que tocarlo. ¿Qué tal la línea Tokaido, especialmente en la actualidad? Bueno, se dice, por ejemplo, que las emisiones de CO2 que se pueden atribuir a un tren N700 en un servicio Nozomi son 12 veces menos que las de un Boeing 777. Con lo cual, claro, si pensamos en Y el lleva mucha número más de gente, personas, además. exacto, número de personas que hay en ese tren, entramos como el de Tokio-Osaka, es que realmente el tren gana por goleada, ¿no? Sí, y luego sí, sí. creo que también antes hemos hablado, que creo que has dicho en el 60 y en el 61 hubo esos 62 grandes... y 63. Perdón, pues 62 y 63, esos grandes accidentes, ¿no? Con 160 muertos cada uno. ¿Ha habido algún problema con la Tokaido Shinkansen a lo largo de su historia? Bueno, a veces ha habido alguna cosilla, pues porque a veces pasan cosas, pero desde la inauguración no ha habido víctimas mortales en la línea. Desde 1964, 0 víctimas mortales. Pero Laura, ya no solo en la línea Tokaido Shinkansen, en todas las líneas de alta velocidad de Japón no ha habido un solo muerto. Madre mía, qué maravilla, ¿no? Ni un solo muerto, que dices, tela. Para aplaudir. Bueno, hablemos de los servicios, porque tú has estado ahí mencionando alguna cosita, lógico, tenemos a veces, o sea, hay que sacar estos términos y no los podemos explicar justo en el momento. Creo que estaría bien explicar un poco los diferentes servicios que circulan por la Tokaido Shinkansen. Exacto. En este caso es fácil porque, bueno, hay 3 nada más, ¿no? Vale. Está el Kodama, el Hikari y el Nozomi. El Kodama y el Hikari son los 2 servicios que existen desde la inauguración de la línea en 1964. El Kodama sería como el tren local de alta velocidad, para que nos entendamos, en el sentido de que para en todas las estaciones de la línea. Incluso hoy en día tarda unas 4 horas en conectar Tokio con Osaka, es decir, parecido a el tren original, ¿vale? Exacto. Aquí lo importante es para los que, por ejemplo, vais a ir a Japón y vais a usar esta Tokaido Shinkansen para hacer vuestras excursiones, moveros por esta región, entender que si tomáis un tren Kodama, pues eso, va a parar en todas las estaciones, es muy largo. Básicamente el Kodama lo que se hace es tomarlo en la estación más cercana a la estación que nosotros Exacto. queramos ir, ¿no? Entonces, Exacto, tú no usas el Kodama para todo el de trayecto. principio a fin, sino solo para un tramo. Exacto, tú usas uno de los trenes que paran menos, Eso hasta es. alguna de Que las te acerque un estaciones poco. que son hubs, ¿no? O que son como más importantes, y allí ya tomas el Kodama. Exacto. ¿Vale? Pero para que lo entendáis también cuando lo veis en Google Maps, que os salen, ¿no?, los diferentes servicios, pues el Kodama es el más lento, el que para en todas las estaciones. Efectivamente. Y Kodama significa eco, para los curiosos. ¿Por qué se escogió este nombre? ¿No? Pues porque eco pues es rápido, ¿no? Cuando tú haces el eco te Pero llega justamente con el rapidez. Kodama es el más lento, el que tarda más. Sí, pero bueno, claro, sí, pero vale, es rápido, vale, entiendo. pero es velocidad del sonido. Por eso luego el segundo servicio es el Hikari, que para menos que el Kodama, ¿vale? Entonces, al parar menos, los trenes son iguales, es decir, tienen la misma velocidad máxima. Por eso a veces Sí. cuando se dice, no, es que este servicio es más rápido. Es más rápido en el sentido de que llega más pronto, pero no porque el tren sea más rápido. El tren es exactamente No, porque para igual, menos. sino que para menos, efectivamente. Entonces, con un Hikari, pues se puede llegar de Tokio a Osaka pues en 2 horas 50 minutos, más o menos, una cosa así, ¿vale? Y el nombre del Hikari, este nombre ya se había usado, ¿no? Bueno, Justamente el Kodama también, ya lo habíamos hablado. Hikari también se había usado antes. en los territorios ocupados por Japón, en China y Corea. Y luego ¿no? en la isla de Kyushu también. Eso es. Y Hikari, bueno, significa luz. Bueno, la luz es más rápido que el eco, ¿no? También, entonces Mira. tenía sentido. Hay algunas, es curioso esto, ¿no? Porque hay algunos artículos que he leído recientemente en medios bastante reputados Sí. que hablan precisamente de lo que significan los nombres de los servicios de la línea Tokaido Shinkansen, pero que se nota que han hecho una mala traducción o que el que lo ha escrito no conoce mucho, o el que lo ha traducido no conoce mucho del tema, porque traducían el nombre de Hikari como ligero.
Light, ligero. Madre mía, no, luz. 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 Hikari. Exacto. La ligereza no va tan rápido. Entonces estos porque dos, no se alcanza con tanta Kodama y Hikari, estaban desde la inauguración, desde 1964, pero el Nozomi entiendo que se introduce después. El Nozomi se introduce en 1992, Anda. ¿vale? Y hoy en día es el que tiene más trenes. O sea, hoy en día el mayor número de servicios son para los Nozomi, precisamente porque hay muchos oficinistas que hacen este trayecto entre Tokio y Osaka y se hace en 2 horas 22 minutos, ¿vale? Y de hecho estos servicios, la línea Tokaido en total tiene 17 estaciones en la línea, pero los Nozomi solo paran en 6 de las 17 estaciones. Empieza en Tokio, para en Shinagawa, para en Shin-Yokohama, para en Nagoya, para en Kioto y para en Osaka. Y se acabó. Y ya está. ¿No? Y este servicio, este nombre, también se había utilizado para un servicio express en Corea y Manchuria. Y curiosamente, claro, cuando hubo que nombrarlo, se dijo, vale, el sonido es rápido, la luz es todavía más rápida. ¿Qué podemos poner que dé la sensación de que todavía sea más rápido? Sí, porque se habían quedado aquí con la luz, ya se habían quedado Claro, sin opciones. se habían quedado, ¿no? Entonces escogieron Nozomi, que significa esperanza. Oh. Porque todavía es más rápida. Y lo curioso... Bueno, en fin, me encanta cuando los japoneses te dan explicaciones. Se inventan una explicación y te dicen la esperanza es más rápida que la luz. Porque siempre tienes esperanza. Ok, pues vale. Pues, okay. Lo curioso de los nombres del Shinkansen es que, salvo en algunos pocos casos, normalmente son elegidos por votación popular. Esto a lo mejor podremos contarlo en algún otro episodio que hablemos sobre el Shinkansen en general, vale, o sobre todas las líneas para dar un poco más de información. Lo que pasa es que luego JR actualmente, o JNR entonces, de entre los más votados, escogen ellos cuáles quieren. O sea, no es que digan el más votado es el que ponemos al servicio más rápido, ¿no? O sea, tú votas y de entre los más votados ellos eligen. Ellos eligen, no sea que salga algo, salga una cosa extraña por votación popular y se piden ahí los Pero bueno, dedos. ¿qué trenes circulan por esta línea, Laura? Pues trenes, pues series de trenes, no bueno, sé. El primer tren bala... Yo me sé ese. Esa es la serie 0. Bueno, ni siquiera era serie 0. Vaya porque por entonces, Dios, ya claro, no he acertado ni eso. No, lo que quiero decir es que entonces no había ningún otro tren bala. Entonces no hacía falta ponerle darle un nombre, ¿no? Esta es la serie X, ¿no? Vale. No, pues era el tren bala, ya está, ¿no? Entonces era la serie 0 pintado en blanco con una franja azul que se ha mantenido. Es mi favorito. ¿Sí? Sí, de la Tokaido Shinkansen, de todos los trenes que me has ido enseñando, ¿no? Porque evidentemente cuando viajamos a Japón, Luis siempre está con este es el N700, el S, el no sé cuántos, bueno, un montón. El Serie 0 para mí es el más bonito. Tiene evidentemente esa aerodinámica retro, ¿no? Retro, es que es muy retro. Es maravilloso, me encanta y ojalá estuviera en funcionamiento, poder verlo en funcionamiento. Totalmente. El problema que tiene JR Central y su línea es que, claro, por un lado es la línea más concurrida de todas las de tren bala y con diferencia. Eso significa que lo que busca JR Central, que es la compañía que opera el tren bala, porque claro, el tren bala empieza en Tokio, que Tokio es JR East. Pero acaba en Osaka, que es JR West. Pero el conjunto de la línea pasa por el centro de Japón. ¿Qué con es lo cual, JR Central? La línea la gestiona JR Central. Y claro, lo que quieren es una línea con operaciones sencillas, con barreras, por ejemplo, anticaídas, que den menos quebraderos de cabeza, porque sepas que las puertas de todos los trenes siempre están en el mismo sitio, ¿no? Entonces eso ha hecho que la flota de trenes bala de esta línea sea la más aburrida de todas las líneas. Visualmente sí. Al menos visualmente, porque sí. Hoy en día, por ejemplo, en la línea Tokaido solo hay trenes de la serie N700, con diversas variaciones, ¿no? N700A, N700S, que empieza a haber, pero solo N700. Por ejemplo, en el pasado sí que hubo la serie 100, que tenía el morro más afilado, más de pico, parecía más una bala. Sí. Luego la serie 300, que fue precisamente con la que se inauguró el servicio Nozomi, ¿no? Que ya podía circular todavía más rápido y hacer esto. Luego, por ejemplo, se empezó a utilizar la serie 500, aunque no era de JR Central, sino de JR West, pero circulaba de la Sanyo hasta la Tokaido. Bueno, que se ve,
el morro que cada vez se hace un poquito como más alargado, entiendo que por temas aerodinámicos. Claro, también, y para ¿no? evitar el boom sónico, sobre todo cuando se entra en túneles a alta velocidad o cuando se cruzan dos trenes Claro, a esa alta pensando velocidad. también que la línea Tokaido cruza, al final pasa cerca de muchas ciudades. Efectivamente. Entonces, claro, hay tramos en los que hay que reducir al máximo posible el ruido Exactamente. que hace, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? Las ordenanzas contra el ruido. Por eso Claro. también cuando los trenes salen de Tokio, ahí tienen una velocidad máxima muy limitada. Menor. ¿No? Hasta que no salen del entorno urbano de Tokio. Sí. De hecho, luego también se estrenó la serie 700, que es aquella que tenía el morro de pato, que Sí, se llamaba. exacto. Que es un poco la precursora de la serie N700. De hecho, fíjate que ni siquiera se le puso un nombre con un número diferente, No es sino la simplemente 900, sino N700 N, como la de nueva, nuevo ¿no? 700, ¿no? Porque realmente se utilizó mucha parte de lo que se había aprendido con la serie 700. Lo que pasa es que ni la serie 0, ni la 100, ni la 300, ni la 700 están ya en circulación en la línea Tokaido Shinkansen. O sea que realmente hoy, si vamos a Japón hoy y queremos ver trenes en la Tokaido Shinkansen, básicamente vamos a ver N700. Exactamente. Es lo que hay. N700. De hecho, Vale. desde el 8 de marzo de 2020, que es cuando se retiró el último tren de la serie 700, ya solo hay N700. Luego algunos se reconvirtieron en N700A y algunos otros eran directamente N700A, que son estos que yo decía que les añadieron una serie de mejoras tecnológicas para poder circular a 285 por hora de velocidad máxima. Y en julio de 2020 empezó a operar la N700S, que tiene el morro ligeramente diferente y un poquito más angular, aunque cuesta mucho diferenciarlas si no eres muy especializado. Cuesta mucho. Pero se diferencian sobre todo por cómo tiene la forma de la pintura esta en color azul que va debajo de las ventanas en la zona pegada a la cabina. Bueno, y también porque lo pone. Sí, bueno, Yo porque por lo pone que lo el sé. N700 Supreme en el lateral, ¿no? Exacto, la S es de Supreme, ¿no? Que fíjate, porque la A del N700A es de Advance. ¿No? Pero llegaron los japoneses y cuando hicieron otra evolución del N700 dijeron, si ya hemos hecho la avanzada, vamos a hacer la suprema. Es que son fantásticos a la Les hora de o poner sea, a la hora de poner nombres Es maravilloso. son fabulosos. Maravilloso. Que realmente pues tiene todavía pues más mejoras. Pero al final es eso, ¿no? Son N700, trenes de 16 coches con 1.323 pasajeros de capacidad por cada composición de 16 coches, que es una salvajada. Y ahora mismo, pues los trenes que ya no están en circulación, pues claro, ya solo se pueden ver en museos y sitios parecidos. Por ejemplo, el que más conservado está, también por su importancia histórica, ¿no? Y más un día como hoy, que bueno, al menos cuando estamos grabando, que hace 60 años que se inauguró, es la serie 0. De hecho, por ejemplo, en el Museo Ferroviario, en el SC Maglev and Railway Park, que es de JR Central, a las afueras de Nagoya, pues hay un coche de cabeza de la serie 0, hay también un serie 0 de Dr. Yellow, el tren de diagnóstico, que va a desaparecer pronto, por cierto. Luego también hay series ceros en el Museo Ferroviario de Kioto, en el que está a las afueras de Tokio también. Hay algunos coches de la serie 0, por ejemplo, repartidos en otros lados, como por ejemplo en el Ome Railway Park. En Ome, exacto. En el oeste de Tokio. Y de hecho es el único tren bala que está preservado fuera de Japón. Porque en el Museo Nacional de Trenes de York, en el Reino Unido, hay un coche de cabeza de la serie 0, que es algo único en el mundo, porque no vais a ver ningún otro tren bala japonés preservado fuera de Japón, salvo en York. Que de hecho le estuvimos contando, estuvimos allí. Además a alguien del museo, recuerdo que le dijimos, ¿no? Estos símbolos son de asiento reservado, estos símbolos son de asiento no reservado, es decir, de coche con asiento reservado o coche sin asiento reservado, ¿no? Y se quedaron bastante sorprendidos, sí, también estuvimos. Quizá para ir acabando, porque se nos está quedando un episodio un poquito largo. Yo creo que podemos hablar de lugares de interés, ¿no? A lo largo de la línea, para que también la gente se plantee qué cosas puede hacer con esta línea y hacer un poco lo que decíamos antes, como hacen ciertos japoneses, de utilizar un servicio más rápido y luego cambiar a un Kodama para poder conectar con estas líneas. Aunque hay que decir de todas maneras que hoy en día con el JR Pass actual se puede utilizar toda la línea Tokaido, todos los servicios. Si quieres podéis utilizar incluso los servicios Nozomi, aunque hay que pagar un extra que varía ese precio extra del servicio Nozomi en función de la distancia. Eso es. ¿Vale? Y esto se puede hacer desde las propias máquinas. Luis, que se te ha caído el bolígrafo. Ya estabas aquí toqueteando cosas.
Y ahora esto ha quedado Ahora esto ha quedado grabado. También digo yo que aquí me estoy adelantando que la línea de levitación magnética, que la hemos mencionado antes brevemente, Sí. ¿no? Cuando hablábamos de las pruebas de la línea Tokaido Shinkansen, cuando esta línea se abra, que por problemas técnicos y políticos, pues se va a retrasar. Estaba previsto que el primer tramo entre Tokio y Nagoya se inaugurase en 2027 y ahora nos espera que sea antes de 2034. De Madre hecho, si mía. es 2034, ya nos damos todos Aplaudiremos, ¿no? por contentos, efectivamente. Va a tener también, pues, va a tener muy poquitas estaciones, entonces va a ser como si fueran todos servicios super Nozomi, en cierto sentido. Y claro, A ver qué nombre le van a poner a esos sí, servicios. eso sí, eso es más curioso que importante, ¿no? Porque Pero ¿qué es digo, más rápido que la esperanza? A ver qué os inventáis ahora. a ver qué os inventáis. Pero lo importante aquí va a ser que, claro, idealmente, ya veremos si es posible o no, pero se decía que se querían mantener más o menos los mismos precios que en el Shinkansen actual. Entonces, claro, gran parte de la gente que ahora mismo viaja entre estas ciudades, pues por reuniones de negocio para poder ir y volver en el día y cosas así, pues se espera que cambien de la línea Tokaido Shinkansen a la línea Chuo, que es Bueno, la del y con maglev. esa política de precios, si se mantiene, Claro. es el movimiento que están buscando, ¿no? Efectivamente, Lógicamente. pero claro, entonces, ¿qué va a pasar? Que la línea Tokaido Shinkansen, que ahora mismo no se le puede meter más capacidad, ahora un poco sí, porque bajó las cifras de uso Sí, pero tras la vamos, que pandemia, estamos ahí. pero que está muy saturada ya, pues va a quedar muy descongestionada y entonces es posible que muchos de esos destinos que ahora mismo casi no se visitan porque solo lo conectan trenes Kodama, ¿no? De servicios Kodama, pues sí que se puedan visitar, ¿no? Por eso estaba haciendo esta mención, porque vamos a hablar de lugares Bueno, que habrá visitar. que ver cómo cambia, ¿no? Un poco todo, si también realizan cambios, si hay un nuevo servicio dentro de la Tokaido en un futuro. Bueno, es posible que el Nozomi a lo mejor desaparezca de Exacto, la pero a lo Tokaido mejor cuando tengas el Nozomi, entre comillas, el nuevo Nozomi en la Chuo. Pero a lo mejor hacen algo entre el Hikari y el Kodama o Habrá que ver. no lo sé, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver. Pero de todas maneras, que nos liamos. Empezamos por Tokio, pues evidentemente la línea Tokaido Shinkansen empieza en Tokio o termina en Tokio, porque ya sabéis, los trenes van de un lado al otro, que eso a veces nos lo Y preguntáis. del otro lado al uno. Y nos hace mucha gracia. Cuando decimos que empiezan en Tokio, también terminan en Tokio. Depende del sentido en el que tomáis ese tren. Entonces nosotros, bueno, empezamos en Tokio. Pues ostras, ya la propia estación de Tokio Sí, es un merece destino mucho turístico interesante. la pena. Entre el callejón Maravillosa. del ramen, el callejón del Character Street con las tiendas bueno, para comprar de todo y volverte La loco. propia arquitectura, La de la arquitectura estación de la maravillosa. estación. Luego todo lo que hay alrededor de la estación, muy cerquita. Bueno, tenemos un artículo maravilloso de la estación de Tokio. Pero de tienes toda eso, la zona. Palacio Imperial, tienes la zona de Claro. Yurakucho, tienes Ginza no demasiado lejos. Bueno, Nihonbashi también muy cerquita, así que ahí lo tenéis. Y bueno, sabed que tenemos en la web, ¿no?, la guía de qué ver en Tokio en 3 días, También. para el que quiera ir 3 días y tener claro cómo hacer un itinerario básico y no perder lo más importante. Y luego tenemos la propia guía de Tokio, que es súper completa, para el que ya También. tenga todavía mucho más tiempo o el que ya haya estado en Tokio y quiera descubrir sitios diferentes. Luego, la siguiente parada sería Shinagawa. Todavía estamos en lo que sería la zona de Tokio. Que es una parada que se usa mucho a veces cuando llegáis en avión a Japón y reserváis, os vais a la oficina de billetes a canjear el JR Pass y os dan el tramo de los billetes para el tramo que necesitáis de Shinkansen. ¿Por qué? Porque la estación de Shinagawa, aunque es grande y muy concurrida, lo es menos que la estación de Un poquito Tokio. más pequeña. Un poquito más pequeña, a veces resulta más fácil de navegar. un poquito más fácil, entre comillas, ¿no? Bueno, pues justo cerca de la estación de Shinagawa tenéis, por ejemplo, el templo Sengakuji, que es el templo de los 47 Ronin. Ahí va O otra... también toda la zona de Tennosu Isle, ¿no?, También, que es toda esta cierto zona es. ganada al mar, Sí. llena de galerías de arte, de cafeterías, Y hasta la de propia todo. Shinagawa, porque también hay un tramo de esa antigua ruta Tokaido. Exacto, ¿no? es verdad, porque Justamente. Shinagawa era la primera estación de postas Eso es. de la ruta Tokaido Al y todavía salir. hay una calle, ¿no?, que es eso, es el camino Es el camino tal cual, Ahora ¿no? está asfaltado, ¿no?, pasan coches, pero sigue habiendo muchos edificios del periodo Edo. Es Así muy, que muy merece interesante. la pena. Luego la siguiente estación, Shin-Yokohama, ¿no? La estación de Shinkansen de Yokohama, muy cerquita
tenemos justamente el Museo del Ramen. Exactamente. Está muy cerca de la estación de Shin-Yokohama. Podéis bajar del tren e ir directamente al Museo del Ramen y volver luego a subir al Shinkansen para proseguir vuestro camino. En este caso hay que hablar de que en algunos lugares las estaciones que eran pues de tren convencional, como la de Yokohama, pues no tenían capacidad para añadir andenes sitio, ¿no? para poner el tren bala, y se decidió pues poner la estación en otro lugar, ¿no? Entonces por eso se hizo la nueva Yokohama o Shin Yokohama. Exacto, eso lo veréis mucho a veces en nombres. Shin, Yokohama o Shin, Osaka, ¿no? O sea, También. que el Museo del Ramen, por ejemplo, no está tan cerca de la estación de Yokohama de trenes convencionales, No, pero sí está muy cerca de la estación de Shin Shinkansen. Yokohama. Luego, bueno, evidentemente, si tenéis tiempo, pues toda Yokohama, porque desde Shin Yokohama llegáis fácilmente Claro, eso sí. pues a Minato Mirai y, en fin, el Al barrio chino, todo lo en que fin, queráis. todo lo que queráis. Luego, otra estación, Odawara. La siguiente, exacto. Odawara, siguiente estación, y ahí podemos visitar, pues por ejemplo, el castillo de Odawara, que es un castillo que es verdad que está reconstruido, Pero es muy interesante. pero maravilloso. Tiene todos unos jardines de acceso con los muros, las puertas, y el propio castillo está muy bien reconstruido realmente. Hay muchísima información del periodo Edo, ¿no? De cómo era la vida también en los castillos, en las ciudades castillos. Entonces, pues merece la pena. Y desde Odawara, además, también puede ser la puerta de entrada a Hakone. Eso es. Porque aunque Hakone se puede llegar con trenes de Odakyu, que es otra compañía privada de trenes desde Shinjuku, si tenéis JR Pass, podéis decir, bueno, pues al menos el Tokio Odawara lo hago con tren bala, que lo tengo cubierto con el JR Pass, y desde Odawara ya me subo a un tren de la línea Odakyu, que esa ya se paga aparte. Exacto, y ya descubrís, ¿no? Y disfrutáis de Hakone. Luego, siguiente parada, Atami. La estación de Atami. Atami era uno de los grandes núcleos de baños termales, ¿no? Uno de esos balnearios que en los años 60 pues fue tuvieron muy su muy apogeo. popular, lleno de resorts, grandes hoteles donde iban sobre todo los tokiotas en masa, y Claro. más cuando el Shinkansen se inauguró. Hay geishas también. Hay playas. Hay playas. Con lo cual tenemos esa tienes mezcla playa y de onsen. playa y onsen. Y hay fuegos artificiales. Sí, en la actualidad además está como resurgiendo. Se está un poquito. revitalizando, sí. Así que merece, si buscáis también una opción de baños termales, pero no queréis un pueblo demasiado tradicional, con playa, opciones también de excursiones, pues Atami puede ser una buena opción. Luego tendríamos la siguiente estación, Mishima. Y Exacto. Mishima es uno de los lugares también ideales para explorar toda la zona del monte Fuji. Exacto. De hecho, desde el propio andén de la estación de Mishima, si el Fuji se deja, se puede ver ya el monte Fuji. Sí. Y además te puede servir, por ejemplo, para comenzar la excursión para fotografiar el propio Shinkansen con el monte Fuji, como la que tenemos explicada en la web. Entonces, bueno, pues puede ser interesante. Luego, lo que es la propia ciudad de Mishima, pues bueno, tienes un templo zen, Sí, pero un es una ciudad un santuario, poquito más normal. pero es bastante más normalito. Luego tenemos Shin Fuji, que esta sí que es justamente ideal. De nuevo, claro, cuando a veces la gente dice, quiero ir al Fuji, siempre le preguntamos, bueno, ¿dónde quieres ir exactamente? Porque el Fuji es una montañota bastante grande. Que de hecho cubre 3 prefecturas. Ocupa bastante. Hay muchos sitios desde los que podemos explorar el monte Fuji. Entonces, Shin Fuji, desde aquí sale un autobús que nos va a llevar directamente hasta la quinta estación del monte Fuji. Así que si queréis ir a la quinta estación, pues es la estación, he dicho estación muchas veces, pero me era necesario, es el lugar ideal. Luego tenemos la estación de Shizuoka, donde, bueno, pues te puedes bajar si quieres ver ruinas del castillo Sumpu o un santuario, el Shizuoka Sengen. También hay vistas del monte Fuji, si queréis explorar plantaciones de té verde, que es uno de los lugares también más Cierto. conocidos de Japón por el té verde, pero bueno, tampoco mucho más. Luego Kakegawa, una estación bastante desconocida. Bastante desconocida, tiene un castillo reconstruido también, pero bueno, pero poquito pasa más. un poquito ahí. Y luego vendría Hamamatsu, ¿no? Si Exacto, luego no- la estación de Hamamatsu. Hamamatsu, que ya sabéis, Hamamatsu, parada perfecta para comer gyozas. Totalmente. Ya sabéis que dentro de la propia estación de Shinkansen tenemos un restaurante de gyozas, así que no hace falta ni siquiera explorar la ciudad si no queréis. Si queréis explorar la ciudad, pues oye, también Hay más restaurantes de gyozas. hay más restaurantes de gyozas y algunas cosillas más. Hay que también un tenéis. castillo, hay varios y festivales, algún santuario de interés, pero sobre todo aquí se viene a comer gyozas.
Luego tenemos la estación de Toyohashi. En la estación de Toyohashi, poquita cosa, ¿no? Yo creo también. Sé que hay un museo de historia natural, también un castillo, pero también es una estación, creo que poco... Aquí, por ejemplo, es popular comer chikua. Los tubos estos tubos de pasta de pescado. Efectivamente, pero vamos, tampoco mucho más. La siguiente estación es prácticamente parecida, tampoco tiene mucho más que hacer, que es la estación de Mikawa Anjo, que tienes el Parque Den, que es un parque temático danés, y una cervecería artesanal de Beer. He escuchado hablar de este sitio y, oye, pues a mí me apetecería ir. A mí también, es como muy no raro. es que sea mucho, pero es una de estas excursiones frikis que a veces nos gusta hacer a nosotros y dices, oye, pues ya que voy de Tokio a Osaka y no tengo, a lo mejor, si salgo pronto de Tokio, como en el hotel hasta las 3 de la tarde, tengo tiempo no me dejan de hacer el check-in, pues paro aquí en Mikawa Anjo y miro esto. Oye, pues apuntado opción para el siguiente viaje. Luego ya vendría Nagoya. Evidentemente, desde Nagoya podéis hacer todo lo que queráis y más, visitar la propia ciudad de Nagoya, ir al museo de trenes, ir al parque Ghibli para ver esa casa de Satsukime y comer tebasaki, estas alitas de pollo y el misokatsu, ¿no? En fin, tenéis un montón de ideas en nuestra guía de Nagoya. Y después de Nagoya vendría Gifu Hashima, que es un poquito la estación que debería servir de puerta de entrada para explorar la prefectura de Gifu. Lo que pasa es que las conexiones desde Gifu Hashima pues a veces son un poco reguleras y a veces, según qué lugares en la prefectura de Gifu, se exploran mejor desde Nagoya, ¿no? Desde la estación anterior, que desde o desde Gifu la estación Hashima. de Gifu convencional. Aquí deberían haberla llamado Shingifu, casi, ¿no? Pero sí, lo pusieron lo pusieron Gifu Hashima, yo creo, por darle importancia al pueblo donde está la estación. Porque está eso como muy al final hacia el oeste, ¿no? Y Totalmente. Algo separado de lo que sería la ciudad. Pero de bueno, Gifu incluso la sí. propia ciudad de Gifu tiene algunas cosillas interesantes. Hay un gran Buda, tienes el castillo de Gifu, que aunque sea una reconstrucción está en montaña y tiene unas vistas espectaculares de la zona, pero Río, tremendas. En fin. Tenéis ¿no? guía, de todo esto tenéis guía. Sí, hay guía en la Gifu. web. Luego la siguiente estación a Gifu Hashima es la de Maibara, que por ejemplo en Maibara te puede servir para cambiar a un tren convencional hacia la zona del lago Biwa y llegar incluso a Hikone, que es bastante interesante, que de hecho es lo que hicimos nosotros cuando visitamos Hikone. Sí, desde Hikone, de hecho, ya podríais hasta llegar a Omehachiman también, me refiero a muchos lugares que están alrededor del lago Biwa, ¿no? Como está Totalmente. Hikone. Luego, después de Maibara, pues ya viene Kioto. Ya viene Kioto, ¿no? Exacto. Ya viene Kioto. Buah, de nuevo, Kioto hay tenéis 200.000 cosas de hacer. Tenéis la guía de Kioto en 3 días en la web, la guía entera. Completa, en fin, tenéis lo que queráis. Si os interesa trenes, evidentemente el Museo de Trenes de Kioto, pero a partir de ahí lo que queráis. 200 millones más. De cosas. Y luego la última estación sería Shin-Osaka, que como decíamos antes, cuando veáis este Shin delante, es que es una estación separada o diferente del tren convencional. En este caso está un poquito más al norte de lo que serían los centros neurálgicos de Osaka. Sí, porque la estación de Osaka, con el nombre tal cual, JR Osaka, es tradicionalmente la zona de Umeda. Eso es. Que, bueno, muchas veces se le llamaba Umeda, en Osaka Umeda todavía lo siguen utilizando, creo que Hanshin y... Sí, es un poco, deberían, porque las estaciones están todas pero juntas. JR, por ejemplo, exacto, pero JR, por ejemplo, sí que lo llama ahora JR Osaka, me parece también porque se hizo un desarrollo con un centro comercial brutal que se llamó JR Osaka City, me parece. Pero vamos, deberían ponerle el mismo nombre para todas las estaciones porque realmente están muy juntitas esas, ¿no? Shin-Osaka está un poquito más al norte, pero vamos, súper bien conectada con el resto de la ciudad. Así que, de nuevo, tenéis la guía de Osaka, tenemos un montón de excursiones también desde Osaka que podéis hacer, así que tenéis mucha información. Y los que vayáis a visitar Japón en estos próximos meses, yo creo que sí que puede ser interesante si vais a algún convini de los que haya en las estaciones, por ejemplo, o seguramente hayan puesto alguna tienda especial para celebrar el 60 aniversario con objetos especiales, porque sé que hay como libretas Goshuin que tienen en la portada un tori, ¿no? Como de un santuario, pero por el centro del tori está pasando un tren bala, ¿no? Que dices, madre mía, chulo. Me sé de alguien que ya está viendo a ver cuándo y cómo puede comprar. Luego hay llaveros esos que tienen forma de la sección de un raíl, hecho con aluminio de coches ya desguazados de Shinkansen, que dices, qué interesante, yo también quiero algo de esto. Cosa maravillosa. Lo que pasa que es eso, que normalmente estas cosas tienen un tiempo de vida limitado. Entonces por eso decimos, los que vayáis a visitar Japón, pues ahora mismo o en quizás fechas del aniversario, en los próximos 2-3 meses, porque más allá de esto
no va a seguir. Y de hecho, existe una web especial del 60 aniversario, igual que existió una web del 50 aniversario, y la web del 50 aniversario hace ya años que la quitaron. Hombre, por supuesto. Y de hecho, si tú entras en la URL de esa web del 50 aniversario, no te redirige a la página principal, por ejemplo, de JR Central, no, directamente te da error. Eso lo hemos contado muchas veces. Y va a pasar lo mismo con la web No saben hacer una redirección, no les interesa. No les interesa, y va a pasar lo mismo con la web del 60 aniversario. Sí, va a con lo durar cual, si queréis lo que dure. verla, tenéis que verla estos días, estos meses, y ya está. Y yo, bueno, simplemente para terminar ya, lo único que me gustaría decir es que espero que después de escuchar este episodio sobre la línea Tokaido Shinkansen, las próximas veces que vayáis a Japón y subáis a un tren bala, incluso aunque no sea de la línea Tokaido Shinkansen, pero si es de la Tokaido todavía más, que os planteéis un poco, ¿no?, toda esa innovación tecnológica que hay y que ha habido, y todos esos desarrollos, toda esa historia tan fascinante que ha habido, ¿no?, desde que se empezaron a construir ferrocarriles en Japón hasta la actualidad, y que el resultado pues es ese tren en el que estáis viajando. Totalmente, por Japón. Porque la Tokaido Shinkansen marcó un antes y un después, ¿no?, en la historia del transporte ferroviario mundial. Totalmente. Y no hay manera de entender las redes de alta velocidad sin justamente ese primer tren, que ni siquiera se llamaba de la serie 0, ¿no? Porque no había ninguna otra serie. Claro, ¿no? Ese primer tren de la línea Tokaido Shinkansen que empezó a circular el 1 de octubre de 1964, ¿no? Eso creo que es importante ahí recordarlo. Y bueno, esperamos que os haya gustado este Fun with Trains que hemos hecho. Fun with Trains podcastero. Exacto, de celebración un poquito. Y nosotros nos vamos a celebrar estos 60 años de la Tokaido Shinkansen. ¡Mátane!